Dios. Bien, estamos en la última vez que estuve aquí, Dios me dio el mensaje de despojarnos del viejo hombre. Y más o menos seguimos en la misma línea por causa, fíjese usted, por causa de que ya Dios cumplió todo. Todo está cumplido. Nosotros vivimos en un tiempo tan maravilloso que muchos hubiesen querido vivir este tiempo. Ese tiempo que vivió la iglesia primitiva fue un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo de... Usted no tiene que huirle aquí a nadie, ¿verdad que no? Usted está aquí en aire acondicionado, oyendo la palabra, y usted es un privilegiado. Pero además de oír la palabra, ¿cuál palabra? Porque usted no está oyendo una condenación aquí, usted no está oyendo un diablo que lo está persiguiendo, usted no está oyendo que si Cristo viene usted se queda y se fue el que estaba al lado de usted, porque le traen un versículo de allá de Mateo, que uno será llevado y el otro será dejado, porque eso fue una gran tribulación que hubo para aquella iglesia. Usted no está puesto para ira, dice el apóstol Pablo. Entonces usted está para heredar bendición. No, ya usted heredó la bendición. Acuérdense en esto, les voy a decir algo. No estamos difamando a ninguno de los demás apóstoles, pero ellos tenían una influencia que todavía estaban atados a ese espíritu de enseñanza mosaica. Acuérdense, vamos a leerlo, vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos primero al 3, capítulo 3, para que usted vea cómo vivía esa gente. Gálatas capítulo 3, vete conmigo. Gálatas capítulo 3. ¿Estás ahí? Y verso 13, lo conocemos todos, ¿verdad? Pablo incluyéndose, porque Pablo vivió bajo esa condenación. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo se incluye. Usted tiene que leer gramática. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense que ese cuerpo que se colgó allí, la Biblia dice, no, Fran, que todo el que era colgado ahí era maldito. Entonces, la ley era una maldición. El propósito no robar, no matar, no desear la mujer ajena. El propósito en sí de la ley era maravilloso. La cuestión es de a dónde tela, con qué se le iba a cumplir a eso. Con carne. Si en la carne no mora el bien. Entonces el pueblo judío estuvo, porque antes de la ley había pecado. Mientras haya cuerpo, hay pecado. ¿Me estás entendiendo? No en posición, pero en condición. Ese cuerpo que lo colgaron allí representaba algo que había que terminarlo. Entonces Dios proveyó un cordero, un cuerpo, para terminar con eso, pero no era para ti ni era para mí. Tienes que entender esto, bendecido. El que estaba acusado por una conciencia de pecado era el pueblo judío. Nosotros sí lo estuvimos por causa de la influencia católica romana en todos nuestros países, o por un predicador evangélico sin conocimiento. ¿Aló?
Entonces, ¿qué pasa? Usted también pudo haber tenido conciencia de pecado porque a usted lo enseñaron por tradición que había pecado. El problema con usted y conmigo, que no nos redimieron de la maldición de la ley, era la información, diga información. Que nos dieron una información correcta y nosotros nos creímos pecadores. Cuando viene la información correcta, ya nosotros sabemos que Cristo echó fuera de nosotros. ¿Se acuerdan el último mensaje aquí? Que Dios me permitió hablarle. Él echó el cuerpo pecaminoso carnal fuera. Ahora, el pueblo judío tenía doble problema. Que estaba acusado bajo la ley. Y dice Romanos que nadie podía, Romanos 3, que nadie podía abrir la boca frente a la ley. Porque ya tú estabas acusado. Ahora, cuando Pablo trata de explicar tu posición en Cristo, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Diga, nadie. Entonces usted oye versos, por ejemplo, del apóstol Juan, hombre de Dios, pero atrasado en la plenitud, que decía, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tengo noticias para ti, tú no necesitas abogado. Eso lo dijo Juan. Los abogados se usan para cuando tú estás acusado. Tú no estás acusado, tú estás perdonado para siempre. Amén. Nosotros cuando leamos esas epístolas de los demás apóstoles de la circuncisión, tenemos que tocarlo con pinza, no sin dejar de ver cosas buenas que hay ahí. Por ejemplo, Santiago 1:1 dice que esa carta era dirigida a las 12 tribus de Israel. ¿De qué tribu esa eres tú? Si aquí a nadie conocemos según la carne. Y hay verdades ahí, pero hay verdades sin codificar. Por ejemplo, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuál diablo? La carne es la que tú tienes que resistir. Pero si viene un indocto, te dice a ti que tienes que pelear con un diablo cósmico que viene con un tenedor y un rabo, y tú lo tienes que resistir. Llevan 2014 años resistiéndolo y vuelve y se cuela. ¿Por dónde se mete? No sé. Así que tú no necesitas abogado. Si tú necesitaras abogado, entonces tú me estás diciendo que tú tienes conciencia de pecado. ¿Estamos aquí bendecidos? Entonces, de ese hombre religioso tenemos que despojarnos. Porque usted es libre. Amén. Una vez yo entré en casa de un bendecido, de un matrimonio, en gracia. Y yo entro y empiezo a ver estampillas. Y pego a ver ángeles más grandes que yo los miro, este me va a caer encima. Y yo ver todo eso y estampillas de santos, y digo, ¿qué gracia es esta? Esto ni tan siquiera es gracia. Pero me quedé callado por no ofender su conciencia. Pero la palabra nos deja ver claramente que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y desechar lo malo y recoger lo que verdaderamente aprovecha. Yo quiero que vamos un momentito a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Le dejé Galatas 4:4, pero se lo voy a decir de boca.
Cristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, redimió a los que estaban bajo la ley. Usted nunca ha estado bajo la ley. La ley la quitaron en la cruz del Calvario. Y allí exhibieron los principados y las potestades, que no son demonios como nos enseñaron. Principados y potestades quiere decir autoridades que bombardeaban a la población con doctrinas erróneas a aquel periodo de gracia. Principados y potestades, del original archón, que de ahí sale arquidiócesis. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar esto? Me suena. Porque nos bombardearon, nos formaron la cabecita de conciencia de pecado. Cuando Pablo decía el príncipe de la potestad del aire, no es un demonio volando. ¿Cuántos han oído los programas radiales que dicen, y ahora vamos al aire con la información? ¿Han oído eso? Pues eso es lo que Pablo quería decir, que en el aire había una información que no convenía. Que no edificaba. Que no edificaba, que te confundía, que te acusaba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, dije, 3, es 3, perdón. Y volviendo al comentario que le hice, de las personas que visité que tenían todas estas estampillas y todo esto, dice, ¿por qué ellos llevan años en gracia? ¿Por qué ellos confían en eso? Porque venían arrastrando todo lo que nos enseñaban. El ser humano busca una muletilla. Oh, ¿quién podrá defendernos? En mi casa, precisamente, había muchas muletillas de esas. Tú entrabas por el pasillo y allá al final había un tablillero que habían santos allí que yo todavía ni sé quién era. Porque tú estás buscando una ayuda, pero tú no sabes. Aún el viejo pacto dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, pues, mira cómo dice. El verso, vamos a leer. Es que esto está más bueno que no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar desde el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ok, ¿quién era el que leía el antiguo pacto? ¿Los gentiles? No. Eran los hebreos que leían el antiguo pacto. Los gentiles no, los gentiles iban a jugar gallo, a comer chuletas, tú sabes, a las corridas de toros. Los gentiles, dice Romanos 2, que su conciencia o los acusaba o los defendía. Que debe ser así hoy en día contigo, porque tú tienes a Dios por dentro. Y esa vocecita es la que te dice, no te metas por ahí, esto estuvo mal, esto estuvo bien, que lo cojo no se te salga del camino. Eso es todo, diga, eso es todo. Con Dios es más que suficiente. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque Cristo es quitado. El verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Lo dice claro. De ellos. Diga, yo no tengo velo. Tenía, pero me lo quitaron. Qué bueno, ¿verdad? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo
se quitará. ¿Cómo dice la versión de tu Biblia? Me gustó, Chevy. ¿Cómo es que dice? Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Y dónde era que ellos estaban? Pues ellos estaban con el príncipe de este mundo. ¿Quién era? Moisés. Porque eran ellos. Él era su príncipe. ¿No era acaso Moisés un príncipe de Egipto? Lo que pasa es que a Pablo hay que entenderlo cuando hablaba. Moisés era un hombre de Dios, pero representaba ese pacto de maldición, porque eran exigencias que el hombre no iba a cumplir. Yo lo he dicho antes aquí y lo voy a repetir otra vez. Cuando Moisés le dieron las tablas, que él bajó y él vio aquel salpafuera que había allí, yo me imagino que Moisés se miró en ese espejo de esos 10 mandamientos y miró al pueblo y miró, que esto que me ha dado Dios aquí, estos bandidos no van a cumplir con esto, y ¡pum! Y lo rompió contra el piso. Es verdad que tuvo que sacarle copia después. Tuvo que sacarle copia. Tuvo que hacer otra. Pero entonces, nosotros no estábamos metidos ahí. Es que Pablo constantemente tenía choques y encuentros con hebreos en la dispersión. Y tenía que, cuando le hablaba a los gentiles, siempre habían judíos en el grupo y cogían su agüita. ¿Por qué el alboroto en Éfeso? Porque habían hebreos allí. ¿Por qué lo arrastraron fuera de la sinagoga? ¿Quiénes tú crees que lo arrastraron? El fanatismo era tan grande, por eso es que a ti a veces a nosotros no nos reciben esta palabra, porque nosotros venimos a quitarle todas esas herramientas y dejarlos a cara descubierta con Dios nada más. Quitarle todos los juguetes y dejarlos con Dios nada más. Y cuando te dejan con Dios nada más, dices, ay, a rayos, ahora cuál muleta uso, si no hay más nada. ¿Qué más muleta que Dios? Amén. Si tú estás completo en Él, bendecido. Tú estás completo en Él. Ahí es que nosotros empezamos a confiar en Dios en toda situación. Por eso Pablo decía, en apuros, mas no desesperados. Los viles llegando y tú confiando. Las noticias llegando y tú tirándole una trompetilla. Uf, esa está buena. Uf, esa me la llevo yo. Uf, tú estás completo en Él, bendecido. Tú caminas en una dimensión que si tú supieras todo el respaldo divino que tú tienes, no desesperarías cuando vengan las cosas. Hay un refrán que me gusta, que no está en la Biblia, pero es según la gente. Y dice así, dice, no mires cuán grande es tu problema, sino mira cuán grande es tu Dios. Problemas siempre hay, situaciones tremendas. Ahí es que Dios se pone las botas. Entonces dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Ahora bien, eso es para quitar las estampillas y las imágenes y todo esto. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Por eso el hombre busca de qué agarrarse, porque no sabe que el Señor es el Espíritu. Entonces buscan de qué agarrarse. ¿Tú me estás entendiendo? Pero entonces Pablo dice, acuérdate que Pablo está en los Corintios, esta gente tenían estatuas
hasta en el inodoro. Esa gente eran idólatras. Entonces él dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ¿qué dice ahí? Hay libertad. Ahí hay libertad, tú eres libre, bendecido. Reposa en Dios. Oye, reposa en Dios, aunque no lo vea. Él vive en ti porque tú eres un mismo espíritu. Dios no es otro, Dios es el mismo que está aquí dentro de mí. Es el que está dentro del pastor, de todos los que estamos aquí, es el mismo. Él es por todos y en todos, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que ir renovando. Cuando Pablo le habla a los hebreos y habla de los rudimentos que hay que dejarlo, uno de ellos es el juicio eterno. Ese juicio ya se llevó a cabo, no hay más juicio. ¿Juicio para qué? Cuando Jesús dijo, consumado es, consumado, ya está todo consumado. Ciertamente, cuando Cristo muere y resucita, se queda una iglesia huérfana allí en cuanto a conocimiento. Y por eso el Señor viene y cumple la profecía y le destruye a Jerusalén para que no idolatraran más los bloques de cemento. Y cuando Pablo le habla a los hebreos, dice, no. Ahora Dios habita en nosotros. Nosotros somos casa de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, cuando a ti te quitan todas esas cosas y te quedas con Dios nada más, entonces se cumple lo que leyó Chefi y yo les leí. Entonces tú estás convertido al Señor. No es convertido al Señor cuando tú pasas al frente. Bueno, los que se quieran convertir al Señor, pasen al frente. De eso no está hablando Pablo. Pablo está hablando de que se te convierta la cabecita, tu modo de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cuando Pablo también le habla a los Corintios en el capítulo 11, dice, si viene otro predicando otro evangelio, o otro espíritu, o otro Jesús, bien lo toleráis, pero ese no es. Acuérdate que esos apóstoles tuvieron esa influencia. Por eso Juan dice, lo que vieron mis ojos, lo que palparon mis manos. No. Hay algo más excelente dentro de ti. Ese cumplió su propósito. Pero lo que estaba dentro de Jesús, que le dio vida y lo resucitó al tercer día, es lo que está dentro de ti. Amén. El Espíritu. Amén. Pastor, usted está como espiritista. Claro, nosotros somos los verdaderos espiritistas. Bienvenido a esta reunión de medium. Oye, si no somos espiritistas, ¿entonces qué somos? Porque somos, si pertenecemos a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. ¿Qué más espiritismo quiere que decir? Somos los verdaderos espiritistas. Nosotros somos los verdaderos espiritistas porque tenemos el verdadero espíritu, Amén. el único y soberano Dios. Amén. Santo. Si ponen un letrero, no entra la gente. Entonces tú sales por ahí y tú le hablas esto a otro. No, que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pues si Él fue el que te buscó a ti. Pablo dice en Romanos también que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Tú ibas como, tú sabes lo que es un escarabajo, ¿verdad?
Pero los que dan vueltas en las bombillas. En Puerto Rico le dicen caculo, perdonando la palabra. Pero allá le dicen caculo, que se pega a dar vueltas porque le gusta la luz. Pero está loco y choca y Se dan 1000 cantazos. se da 1000 cantazos, así vamos nosotros. Pero como lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, digo, ven acá, caculo. Ven acá, deja de estar chocando tanto, choca conmigo para que tú veas. Ay, gloria a tu nombre. Y cambia porque cambia. Porque te entra esas buenas obras preparadas de antemano. Y hay un crecimiento, claro está. Hay un crecimiento, todos vamos creciendo. Vamos un momentito a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Ya Jesús está a punto de ser arrestado. Ya está a punto de ser arrestado para entonces llevar al Cordero a la cruz. Y entonces él dice así, 16, estoy bien yo, déjame ver si estoy bien o estoy mal. Dice, dice el 19, dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. ¿Por qué estás triste? ¿De qué tú tienes que tener tristeza? Si el gozo del Señor es tu fortaleza. Ya está todo cumplido. Él no te dejará, no te desamparará. Él dijo que nunca nos dejaría huérfanos. Pasamos por pruebas, tremendo, pero en medio de ese huracán está Dios. Amén. Aunque tú no lo veas, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Claro está, él está hablando con unos judíos que le iban a quitar el príncipe de este mundo de encima y iban a ser libres de la ley, imagínate tú, de la condenación. Pero si lo aplicamos a ti, tú no tienes, mira, tú no tienes de nada, tú tienes todo suplido en el reino. Cuando Él te traslada del reino de las tinieblas a ese reino, ahí no hace falta nada, en los reinos no hace falta nada, todo está. Yo una vez fui a una iglesia y por eso no fui más, les voy a decir por qué no fui más. ¿Tú sabes por qué yo vengo aquí, verdad? Porque el pastor siempre, pues, tengo la puerta abierta para poder hablar, pero empecé a ir porque vi un mensaje que me gustó. Yo dije, déjame oír, que me gustó ese mensaje. Pero después empezó a dar unas clases y un día comentó, si no terminan las clases, pues entonces nosotros nos reservamos el derecho. Entonces cuando yo vi esa manipulación dije, patita, ¿para qué te quiero? A libertad me ha llamado Dios. No vuelvo aquí porque entonces si no cojo las clases no soy miembro de la iglesia. Y yo soy miembro de la familia de Dios desde antes de la fundación del mundo. No me metas trabas así porque no quepo en tu congregación. El pastor, y yo lo sé, nunca te ha dicho tienes que venir.
ni nada, porque reposa en el Señor. Aquí tú vienes porque tú te sientes bien en lo que estás oyendo, vienes a alabar a Dios y aquí Dios te ha puesto y estás contento. Amén. Pero imagínate que manipulen tu vida y te digan así. Nosotros nos reservamos, él no sabe que también yo tengo un derecho, pero lo puedo reservar de no ir más. Alaba, dale la puerta al Señor. Oye, que se creen que se enseñorean. Principado. Es un principado, es un principadote. Se enseñorean como unos sistemas que establecen de encajonarte, muchachos. Qué raro que nos apoyen. Entonces, casi. Y mira, eso es triste porque toda la persona que está ahí, quizás vino un mensaje bueno, pero cuando le meten esa manipulación se siente, ay Dios mío, mi libertad, ¿qué hago? La tengo que condicionar a un hombre. Yo estuve en un ministerio por 9 años y aprendí mucho, pero llegaron a decir, si te vas de aquí, te vas de la cobertura de Dios. Ay, mamá. Te vas de la cubierta de Dios. Otro principado. Otro principado más. Otro aparato de esos más. Pero que retumbaba en mí el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío. Yo no necesito sombrillas de hombres si yo tengo la de Dios. Y además no está por fuera, le está por dentro. Usted es un privilegiado que esté aquí en una congregación donde usted es libre y usted viene porque a usted le gusta la comida que sirven aquí. Sí. Imagínate que tú vayas a un comedor donde te digan que ves unas patitas y las quieras coger con la mano y embarrarte. Digan, no, tienes que usar un cuchillito, un tenedorcito. Váyase a freír el espárrago. Me quito el gabán para que no se me ensucie y la agarro con las manos y me la chupo. Alaba lo que él vive. Va a jugar con mi mandíbula. Va a jugar con la boa que tengo aquí, que lo que pide es patita. Patita. O sea, nosotros somos un pueblo libre, nosotros somos un pueblo que hemos comprendido a donde Dios nos ha colocado. Tu tristeza ya se convirtió en gozo. Porque hay muchas estratagemas de hombres, que lo dijo Pablo, para poderte agarrar. Y eso no es así. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es un reino donde tú estás satisfecho, tú te sientes bien. A Jesús le vinieron con ese cuento los días de su carne. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, esto es lo que hay. Si ustedes quieren ir, se pueden ir. ¿Y para dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida, aquí no me muevo yo, que me voten. Entonces no proteste. Tú sabes que Jesús, ilustrando el reino, dice que la sección se llama Los convidados a la boda. Y nadie aparecía. Él dijo, esto yo lo resuelvo fácil. Consíganme los tuertos, los cojos, los ciegos, los pisoriocos, los tobirados. Tráeme las prostitutas, tráeme todo el que esté por ahí, el que esté allí en la esquina. Y tráeme lo que con esa, oye, con ese limón yo hago una limonada que bebe todo el mundo. Sí, hay pastores que quieren escoger los que vienen a la iglesia de ellos.
Ah, rayos, ¿por qué esta rabia que me da a mí? Es que se vive, se vive. Gloria a Dios que estamos aquí, ¿verdad que sí? Amén. Usted es un privilegiado, no mire números, los números van a llegar. Amén. Diga, yo lo declaro. Yo lo declaro. Es así. Entonces, al pecado se le hizo juicio. A la ley, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dijo eso. Que era la ley. Moisés representaba ese pacto inferior, con defecto. Eso. Y el pecado. Y vino la justicia de Dios. Sin tú hacer nada, es que tú no, se supone que tú no hicieras nada, porque aquí lo ha hecho todo Dios. Mira, Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Tú estás glorificado ya. Amén. Él no te va a glorificar. ¿O es que tú estás pensando que glorificar es estar alumbrado como esa bombilla? No, eso no es glorificar, eso nos lo enseñaron en la religión. Que hay que estar prendido así como una bombilla de esta. No, glorificado es participar de la gloria suya. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué más bombilla que esa? Por eso Juan dijo, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. ¿Qué más luz tú quieres? ¿Te vas a electrocutar, muchacho? Tú tienes a Dios por dentro. ¿Qué más luz tú quieres? Séllame, ¿te acuerdas de esa? Séllame. A usted no hay que sellarlo. Ya usted creyó y usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y usted tiene las arras del Espíritu, las garantías. Usted está garantizado por la eternidad y la eternidad. Garantizado. Que nadie juegue con sus emociones. Usted es garantizado, y no cuando usted va a comprar un carro. ¿Y cuánto usted me da de garantía? Bueno, 100,000 millas o 10 años. No. Usted pertenece, como dice Hebreo 7:11 dice, a una vida indestructible. Diga, vida indestructible. Superman se queda corto al lado suyo. Sí, Superman choca con los trenes y los dobla todos. No, usted tiene una vida indestructible. Porque Superman tiene lo de él. Tiene la kriptonita que lo pone. Como chocaron acá anoche aquel en el boxeo. ¡Bum! Cayó chocado. Usted no hay kriptonita que lo toque. Usted tiene a Cristonita. Amén. Usted tiene a Cristo dentro de usted. Amén. El que lo toque usted es el que se echaba. Porque usted es Cristonita. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, yo los declaro bendecidos con toda bendición.